En la cima de sus 39 años, Camila Herrera era un nombre celebrado en la escena gastronómica mexicana. Chef galardonada, autora de bestsellers y presencia constante en programas de televisión, compartía la vida y los negocios con Esteban Noriega, también chef, su marido y socio en la construcción de un imperio que había comenzado pequeño, en una cocina alquilada en el centro histórico de la Ciudad de México. Juntos, tras 14 años de relación y 12 de matrimonio, levantaron restaurantes, franquicias, marcas de productos gourmet y un apartamento de ensueño en Polanco. Para quienes miraban desde afuera, Camila era sinónimo de éxito, equilibrio y hasta de una cierta felicidad casi plástica, siempre bien vestida, segura y educada en los eventos que frecuentaba junto a Esteban. La rutina era meticulosamente organizada. Reuniones temprano en la oficina, tardes de pruebas de platos, noches de eventos o cenas especiales, todo compartido con el marido, socio de negocios y, hasta entonces, de vida. La pareja era celebrada en revistas, entrevistas y listas de influencers gastronómicos. Camila siempre creyó que el amor y la confianza mutua eran los ingredientes que sostenían aquella construcción. En el fondo, cargaba con la sensación de que había hecho concesiones en nombre del proyecto de ambos. Sueños individuales postergados, viajes cancelados y una vida personal comprimida por el cronograma de los restaurantes. Aún así, sentía orgullo de lo que habían conquistado, juntos, segura de que todo aquello valía la pena. Hasta el día en que la verdad llegó, inesperada, con un simple toque en el celular. El comienzo del fin se dio una tarde de martes, con Camila sentada en la oficina del apartamento, respondiendo correos mientras esperaba una videollamada. El celular sonó. Al revisar el WhatsApp, vio una secuencia de imágenes enviadas por error. El remitente era Esteban. Bastaron pocos segundos para que el mundo, cuidadosamente erguido a lo largo de años, comenzara a derrumbarse. En las fotos, Esteban aparecía con Luna Delgado, una joven sumiller conocida en el circuito internacional en situaciones íntimas en París. No eran solo besos en puntos turísticos o abrazos en restaurantes, sino escenas registradas en habitaciones de hoteles de lujo, sonrisas cómplices y gestos de intimidad imposible de negar. El shock paralizó a Camila por minutos. La sangre se le heló, las manos le temblaron y al mismo tiempo una extraña serenidad se apoderó de ella, como si en un instante la hubieran arrancado de su propia vida y asistiera a todo aquello como una espectadora distante. Cuando finalmente soltó el celular, sintió el cuerpo entero pesar, como si la fuerza se le hubiera escurrido por las manos. Las piernas le flaquearon, se dejó caer en el sofá de la sala y empezó a llorar en silencio, sin poder controlar los sollozos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña, traicionada y profundamente sola en aquel amplio apartamento, ahora frío y vacío. Cada imagen parecía clavarse en su memoria, trayendo no solo el dolor de la traición, sino un sentimiento de ridículo, como si todos supieran menos ella. Intentó llamar a su hermana, pero no pudo pronunciar una palabra. Colgó antes de que alguien contestara. Permaneció allí por horas, abrazada a sus propias rodillas, sintiendo una mezcla de rabia, vergüenza e incredulidad, hasta que el cansancio físico venció a la angustia y se quedó dormida, encogida, como si quisiera desaparecer, dentro de sí misma. Los días siguientes fueron una neblina para Camila. Se arrastraba por la casa, evitando cualquier contacto con Esteban, que aún estaba en París y no tenía idea de lo que había sucedido. Las tareas simples, como prepararse un café o alimentar al perro, parecían exigir una fuerza que no tenía. De vez en cuando, las lágrimas llegaban sin aviso, sobre todo al pasar por la cocina, el espacio más sagrado de la pareja, y recordar los sueños,
los proyectos, las sonrisas cómplices que ahora parecían mentira. El teléfono sonaba, llegaban mensajes, invitaciones a eventos aparecían, pero Camila no respondía. Quería esconderse del mundo y de sí misma, como si el silencio y el aislamiento pudieran borrar el sufrimiento. En algunos momentos sentía una pizca de vergüenza al imaginar lo que pasaría si la noticia se filtraba a la prensa, temiendo convertirse en tema de chismes en un medio tan competitivo como el gastronómico. Fue en ese vacío emocional que algo empezó a cambiar dentro de ella. En la madrugada del tercer día, acostada en la oscuridad, Camila miró al techo y se dio cuenta de que no podía quedarse indefensa. El dolor era enorme, pero mayor aún era el instinto de supervivencia, una especie de voz interna que susurraba: «Levántate». Reunió la poca energía que le quedaba, se dio una ducha larga y fría y se obligó a comer algo. Tomó un cuaderno antiguo del cajón donde solía anotar recetas e ideas para nuevos menús y comenzó a listar todo lo que sentía, como un desahogo para sí misma. Allí, por primera vez, puso en palabras el nombre de Luna, la sensación de humillación, la rabia por todo el tiempo dedicado al lado de alguien que ahora le parecía un extraño. Ese ejercicio de escribir, incluso entre lágrimas, fue el primer paso para retomar el control sobre sí misma y decidir que no dejaría que la traición definiera quién era. En cuanto logró nombrar su propio dolor, Camila sintió crecer dentro de sí una necesidad urgente de entender toda la dimensión de lo que estaba viviendo. En lugar de actuar por impulso, pasó a observar en silencio. Accedió a extractos bancarios, correos antiguos, historiales de reservas en hoteles y vuelos, dándose cuenta de que quizás aquella traición no era un caso aislado. Los viajes de Esteban, antes justificados como compromisos profesionales, ahora sonaban como pretexto para encuentros fuera del país. Con cada nueva pista, la decepción se mezclaba con el sentido de responsabilidad. Era necesario proteger todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Una mañana de sábado, tomó valor y llamó a Julia, una abogada amiga de toda la vida, conocida por su firmeza y discreción. Le contó todo, de principio a fin, escuchando entre lágrimas la recomendación de actuar de forma estratégica, sin prisa y sin dejar entrever nada a Esteban hasta tener todas las pruebas y un plan concreto. A partir de ese día, Camila transformó la desesperación en acción. Contrató a un investigador privado para mapear los pasos del marido, pidió al contador de la empresa un levantamiento detallado de los movimientos financieros recientes y discretamente empezó a reunir contratos, escrituras y documentos importantes en una carpeta aparte. Por dentro, todavía sentía miedo. Miedo de enfrentar el escándalo, de perder el imperio por el que tanto luchó, de ver su nombre manchado en el mercado. Pero el miedo, curiosamente, fue transformándose en combustible para la determinación. Camila empezó a dormir poco, pero usaba cada hora despierta para pensar en estrategias y posibilidades, anotando todo en el cuaderno. Posibles aliados, debilidades del marido, pasos a seguir. Lo que antes parecía un final absoluto, ahora comenzaba a dibujarse como el inicio de una nueva etapa, aún nebulosa, pero ya marcada por un deseo intenso de justicia y de recomenzar. En los días que siguieron, Camila descubrió una fuerza que jamás imaginó tener. El investigador privado sacó a la luz evidencias que confirmaban sus sospechas más sombrías. Esteban mantenía a Luna desde hacía al menos 2 años, financiando viajes, hospedajes y hasta apartamentos de lujo en ciudades como París, Madrid y Nueva York, todo con recursos de la empresa de la pareja.
El contador forense, por su parte, encontró una serie de transferencias irregulares, pagos sospechosos y desvíos sistemáticos, cuidadosamente disfrazados bajo el pretexto de consultorías y asociaciones internacionales. Al enfrentarse a las pruebas, Camila sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la dimensión del engaño, por la confianza traicionada no solo como esposa, sino como socia. Alivio por saber que no estaba loca o paranoica y que ahora tenía en sus manos lo que necesitaba para actuar sin titubear. Aunque afectada, Camila mantuvo la rutina habitual, fingiendo ante todos que nada había cambiado. Sonrió en los eventos, grabó entrevistas y visitó restaurantes, siempre calculando cada movimiento para no levantar sospechas antes del momento indicado. En 1900, el fondo, la soledad era grande, pero la determinación aún mayor. Sabía que en ese juego cualquier paso en falso podía costar caro, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Por eso, involucró a su amiga Clara Morales, inversionista de confianza, en el plan de compra de las acciones de Esteban, preparando el terreno para la ruptura definitiva. No fue fácil mantener el secreto, pero cada día disimulando el dolor servía como ensayo para el gran momento. El día en que todo saldría a la luz y Camila recuperaría no solo su libertad, sino la dignidad que sentía que le habían estado arrebatando poco a poco. La gran prueba de autocontrol llegó la noche en que Esteban regresó de París. En cuanto entró al apartamento, cargando maletas y recuerdos del viaje, notó una diferencia sutil en el ambiente. Camila lo recibió con una sonrisa cortés, pero había algo distante en su mirada. Una serenidad fría, casi protocolar. Esteban intentó iniciar una conversación, comentó sobre restaurantes parisinos, le entregó un regalo costoso, pero no sintió la emoción de otras veces. Notó que su esposa evitaba el contacto visual, respondía solo lo necesario y mantenía los gestos contenidos, como quien actúa en una obra ya ensayada. Durante la cena, Camila habló poco. Fingió interés en sus relatos, pero sin entusiasmo. Esteban, acostumbrado a la compañera animada y cariñosa, notó el ambiente extraño y, por un momento, tuvo la impresión de que algo no estaba bien. Pero pronto desechó el pensamiento convencido de que el desgaste de la rutina o el cansancio del viaje justificaban aquel distanciamiento. No sabía que, en ese silencio, se preparaba el final de todo lo que conocía. Al día siguiente, antes del desayuno, Camila salió temprano para una última reunión con Julia, sellando los detalles finales del plan. Volvió a casa con la cabeza en alto y la inédita sensación de tener el control de su propio destino. Mientras Esteban dormía, escribió una carta objetiva, sin sentimentalismo, comunicando la solicitud de divorcio y las medidas judiciales tomadas. Dejó la carta sobre la mesa de la sala, recogió algunas ropas y objetos personales y salió del apartamento que hasta entonces había sido escenario de los mejores y peores momentos de su vida. No llevó más que una maleta. Decidió que no quería cargar ningún peso extra de aquel capítulo cerrado. En el taxi camino a la nueva dirección provisional, sintió una mezcla de miedo, alivio y vacío. Pero, sobre todo, una certeza. Había llegado el momento de pensar en ella, reconstruir su propio camino y dejar que Esteban enfrentara solo el colapso que él mismo había provocado. Esteban solo percibió la dimensión de lo que estaba sucediendo al encontrar el sobre la mesa. Abrió la carta y con cada línea sintió la sangre helarse. Allí, en términos formales, Camila comunicaba la solicitud de divorcio, la salida definitiva de casa y la apertura de un proceso judicial para investigar desvíos financieros en la empresa, todos detalladamente listados y fundamentados. El shock inicial dio paso a una sensación de pánico creciente. Corrió a la oficina
Intentó acceder a cuentas bancarias y sistemas internos, pero notó que los accesos estaban todos bloqueados. Intentó llamar a Camila, pero el teléfono sonaba sin respuesta. En pocas horas, las noticias comenzaron a llegar. Estaba siendo apartado de los cargos empresariales por decisión de los socios. La prensa ya comentaba la separación de la pareja, icónica de la gastronomía, y hasta Luna, su amante, envió un mensaje evasivo, alejándose ante el inminente escándalo. Por primera vez en muchos años, Esteban se vio completamente solo, incapaz de reaccionar, víctima de sus propias decisiones. Mientras tanto, Camila se refugió en el apartamento de Clara Morales, amiga e inversionista que había acompañado de cerca cada etapa del plan. Las primeras noches fueron de sueño ligero, interrumpido por pensamientos acelerados y una mezcla de emociones difícil de descifrar. Tristeza por el final de la historia, miedo al futuro, pero también alivio y una pizca de orgullo por haber logrado actuar con firmeza. Al lado de Clara, revisó documentos, firmó poderes, delegó responsabilidades y acompañó el desenlace de los procesos con atención. No fue fácil lidiar con la exposición mediática, los comentarios maliciosos y los intentos de contacto de Esteban, pero Camila se mantuvo firme, sabiendo que solo el tiempo traería la verdadera cicatrización. Entre una reunión judicial y otra, se permitía momentos de silencio, pequeños paseos por el barrio, un café tomado despacio, intentando reencontrar el gusto de las cosas simples, aquellas que la agitada rutina del imperio gastronómico había dejado atrás. Desesperado ante el derrumbe de su vida, Esteban hizo de todo para intentar revertir la situación. En los primeros días envió decenas de mensajes a Camila, pidiendo explicaciones, justificando sus actitudes e implorando por una segunda oportunidad. Escribió largos correos, recordando el inicio de la historia de ambos, los momentos felices, los desafíos superados juntos, y llegó a aparecer de sorpresa en la puerta del apartamento de Clara, esperando convencerla con flores y promesas de cambio. Para él, aquello era solo una crisis que podría superarse siempre que Camila aceptara dialogar y, quién sabe, perdonar. Pero cada gesto de Esteban sonaba vacío ante el abismo que se había abierto entre ellos. Camila, firme, no cedió a las súplicas, respondió solo lo necesario, mantuvo el tono objetivo y rechazó todas las invitaciones a conversaciones presenciales. Ya no había espacio para disculpas ni para nuevos comienzos forzados. Lo que se destruyó no se reconstruiría con palabras, por más bellas que fueran. Poco a poco, Esteban se dio cuenta de que la reconciliación era imposible. Los procesos judiciales avanzaban, los bienes compartidos estaban siendo separados y la investigación de los fraudes financieros no dejaba margen para acuerdos amistosos. Incluso Luna, temiendo la exposición y el escándalo, desapareció del mapa, dejando de responder llamadas y mensajes. El círculo de amigos comunes, antes numeroso y ruidoso, fue disipándose. Muchos tomaron el lado de Camila, otros prefirieron el silencio, algunos simplemente se alejaron para no involucrarse. A Esteban le quedó el vacío de sus propios errores, la sensación de fracaso y el peso del aislamiento. Por primera vez, desde que asumiera la postura de empresario exitoso, se vio obligado a encarar las consecuencias de sus elecciones sin poder culpar a nadie más que a sí mismo. Para Camila, los días siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. En medio del torbellino jurídico y mediático, se obligó a cuidarse como nunca antes. Buscó terapia, retomó antiguos hábitos olvidados y pasó a cocinar solo para sí misma, experimentando recetas nuevas y sabores que siempre quiso explorar, pero nunca tuvo tiempo. El ritual de preparar el desayuno en silencio, sin prisa, se volvió casi un símbolo de su libertad recién descubierta,
Poco a poco fue retomando el control de las pequeñas cosas, la hora de dormir, los libros que leía, las series que elegía ver. Por primera vez en muchos años no necesitaba consultar a nadie antes de tomar decisiones simples. Sintió miedo, sí, especialmente al pensar en el futuro financiero y en su propia reputación, pero cada día se percibía más fuerte, menos dependiente, más dueña de sí misma. La reestructuración de la empresa fue un desafío aparte. Camila tuvo que liderar reuniones tensas, negociar con socios, enfrentar cuestionamientos de empleados y lidiar con el desgaste causado por las noticias en la prensa. Hubo momentos de inseguridad. Llegó a pensar en dejarlo todo y comenzar de cero en otro país. Pero Clara, la amiga y ahora socia, sirvió de pilar en los días más difíciles. Con el tiempo, los resultados aparecieron. La empresa sobrevivió al escándalo, los contratos se mantuvieron y la credibilidad, poco a poco, fue reconstruyéndose. Lo más importante era que Camila finalmente podía trabajar sin miedo, libre de las manipulaciones de Esteban, con espacio para innovar y tomar decisiones basadas en sus propios valores y deseos. La noticia de la condena de Esteban llegó meses después. El exmarido fue sentenciado por fraude, obligado a resarcir los perjuicios a la empresa y tuvo sus bienes bloqueados. En los periódicos y en las redes sociales, su nombre dejó de ser referencia de éxito para convertirse en ejemplo de caída por ambición desmedida. Camila no celebró, no sintió alegría ni venganza, sino una profunda sensación de justicia y alivio. Sabía que el escándalo no borraría las huellas del pasado, pero al menos servía como punto final en la historia que le había causado tanto sufrimiento. No permitió que el resentimiento se transformara en rencor. Prefirió concentrar su energía en lo que venía por delante. Fue entonces cuando, libre de los compromisos inmediatos, Camila decidió hacer algo que posponía hacía años. Se tomó un año sabático. Eligió Italia como destino, no solo por la pasión por la gastronomía, sino también por las ganas de redescubrir partes de sí misma que habían quedado dormidas durante el matrimonio. En Florencia se reencontró con Lorenzo Benedetti, un viejo amigo y primer amor de los tiempos de intercambio, que ahora era chef en un restaurante local. El reencuentro fue natural, sin pretensiones, pero pronto despertó sentimientos olvidados y una admiración mutua por las trayectorias de ambos. Por primera vez en mucho tiempo, Camila se permitió enamorarse, sin prisa, sin culpa, solo dejándose llevar por las posibilidades. La experiencia en Italia fue transformadora. Lejos de las presiones, de las expectativas ajenas y del peso del pasado, Camila se redescubrió como mujer, profesional y persona. Lideró talleres de gastronomía, participó en festivales, hizo nuevos amigos y aprendió a mirar la vida con otros ojos. Los días se llenaban de sabores, aromas, conversaciones y una sensación de pertenencia rara. El trabajo volvió a ser fuente de placer, ya no de presión o competencia. Camila se dio cuenta de que era posible construir la felicidad sin depender de logros grandiosos ni de la validación de los demás. Con el tiempo, las heridas fueron cicatrizando. Los recuerdos dolorosos del final del matrimonio aún aparecían de vez en cuando, pero ya no determinaban sus días. Camila aprendió a reírse de situaciones banales, a celebrar pequeñas victorias, a agradecer por las segundas oportunidades que la vida le daba. Tuvo miedo de recomenzar, de confiar en alguien nuevamente, pero decidió permitirse vivir lo nuevo, sin aferrarse a lo pasado. Las conversaciones con Lorenzo eran largas y profundas, pero también ligeras. Él no intentaba salvarla, ni le exigía más de lo que podía dar, y esa libertad era todo lo que ella siempre deseó. Al final del año sabático, Camila recibió propuestas de trabajo en México y Europa, pero decidió quedarse un tiempo más en Italia.
El ritmo desacelerado, el clima acogedor y el ambiente inspirador hacían que cada día supiera a descubrimiento. Abrió pequeños cursos de cocina para extranjeros, mezclando técnicas mexicanas con ingredientes locales, y rápidamente conquistó admiradores y nuevos amigos. Se sentía en casa como nunca antes. Mirando hacia atrás, entendía que el mayor logro no fue sobrevivir al escándalo, sino tener el valor de recomenzar, de reinventarse lejos de los papeles que le habían sido impuestos durante tantos años. Poco a poco, Camila se dio cuenta de que la libertad que tanto buscó siempre estuvo a su alcance. Solo hacía falta el coraje de dejar atrás lo que ya no le servía. La traición, que al principio parecía una condena de dolor eterno, se convirtió en el punto de partida para una vida más ligera, sincera y alineada con sus propios sueños. En el fondo, sabía que no todas las respuestas estaban allí, ni todas las cicatrices desaparecerían, pero ya no. Necesitaba certezas absolutas para seguir adelante. Caminaba ahora, guiada por sus propias elecciones, con el corazón tranquilo, lista para lo que viniera. Y, si acaso la vida le traía nuevos desafíos, ya lo sabía. Era capaz de superar, reconstruir y sobre todo vivir plenamente. Fue en uno de los talleres de cocina, en una tarde lluviosa en Florencia, que Camila conoció a Éric Dubois, un francés apasionado por la gastronomía y las artes, recién llegado a Italia para trabajar en una editorial de 1900 libros de cocina. El encuentro fue casual. Él se inscribió en su curso para aprender sobre sabores latinoamericanos, pero acabó encantado no solo por la cocina de Camila, sino por su historia de vida y la fuerza con la que hablaba de superación. Las conversaciones, que comenzaron entre ollas y degustaciones, rápidamente se trasladaron a cafés después de las clases, caminatas por las orillas del Arno y confesiones sobre miedos, fracasos y sueños para el futuro. Camila, aún marcada por el pasado, se permitió vivir el presente sin prisa, disfrutando del tiempo de maduración de una nueva relación, ahora basada en respeto, admiración y libertad genuina. La relación con Éric no vino a llenar un vacío, sino como consecuencia natural de una vida reconstruida con autenticidad. Camila se sentía plena a su lado, no porque dependiera de su presencia, sino porque reconocía en él a un compañero dispuesto a sumar, no a dominar. Juntos compartieron experiencias, crearon proyectos culinarios y planearon viajes sin la presión de antiguos patrones o expectativas ajenas. Mirando hacia atrás, Camila comprendía que los mayores dolores también pueden abrir caminos para alegrías inesperadas. Y, mientras preparaba otra cena a la luz de las velas, rodeada de amigos y nuevas historias, se sentía finalmente en paz consigo misma, dueña de su destino, segura de que la libertad y la felicidad no son destinos prontos, sino elecciones diarias, hechas con coraje, verdad y mucho amor propio. Si esta historia te inspiró, deja tu like y suscríbete al canal para más relatos de superación.